Io- Oh sì, ok, recording in progress. Ok, ricomincio. Sì, sì. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del nostro seminario che organizziamo con Alessio Lembo su storia ed educazione Spinoza e dintorni. Ehm, Come abbiamo già detto le volte precedenti, in questo seminario stiamo cercando appunto di esplorare questo nesso sia in Spinoza che negli autori direttamente prossimi a Spinoza. Questa parte, diciamo, del seminario fino a giugno ci dedicheremo agli autori più vicini a Spinoza per poi passare da ottobre del prossimo anno ad affrontare invece più precisamente il pensiero di Spinoza. Siamo, diciamo, alla terza delle nostre puntate machiavelliane. Oggi abbiamo con noi Sebastián Torres, che insegna all'Università Nacional de Córdoba. Si è occupato a lungo sia di Spinoza che di Machiavelli, in un'ottica principalmente antropologico-politica, e si interessa anche di filosofia politica contemporanea, riflettendo in particolare sulla natura e il futuro della democrazia e sulla questione dei diritti. Ha pubblicato numerosi articoli in riviste nazionali ed internazionali, di cui ricordiamo, perché vicini ai temi di oggi, Spinoza e Machiavello, nota sobre la lengua, la memoria e l'olvido, Tempo e politica, una lettura materialista di Machiavelli, Tiempo, memoria e storia e Machiavelli e Spinoza. Tra i suoi libri ricordiamo infine Vida y Tiempo della Repubblica, Contingencia y conflicto politico in Machiavello, pubblicato nel 2013, e un'introduzione al pensiero di Machiavelli. Oggi presenta una relazione dal titolo La contrapedagogia del Centauro, Educazione politica e storia in Machiavello. Ringraziandolo una volta ancora per la sua partecipazione, gli cedo la parola. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario eh, que acepté conjuntamente con la dificultad que implica, creo, ubicar a Maquiavelo en el curso de una historia de la educación en la Edad Moderna. Eh, Más allá, por supuesto, de que Maquiavelo tiene una presencia reconocida en diferentes momentos de la obra de Spinoza, también es verdad que Maquiavelo no aborda de manera sistemática la cuestión de la educación e incluso son muy pocas veces los momentos en la obra donde uno encuentra el concepto propiamente, ¿no? De educación. Voy a tratar de estar próximo al texto para que se pueda seguir la exposición. Sin embargo, bueno, como te decía, entonces acepté tu invitación como un desafío, porque no es un tema que yo haya trabajado y soy muy obediente cuando me proponen un tema y trato de abordarlo de manera directa, eh, incluyendo, digamos, mis propias limitaciones. Así que ahora voy a aclarar un poco cómo voy a desarrollar el tema, ¿no? Por supuesto, hay lecturas de Maquiavelo que lo ubican en una paideia tardo-renacentista, ¿no? La primera, la más conocida, es la de El Príncipe, un texto que sería una intervención sobre esos escritos de la educación sobre príncipes, conocidos como espejo de príncipes, y cuya figura emblemática es la que está presente en el capítulo 18, que es la del centauro Quirón, ¿no? Sin embargo, creo yo que no es fácil leer este opúsculo en términos pedagógicos, porque Maquiavelo no está pensando en la formación del gobernante o de las élites gobernantes, sino principalmente en modificar radicalmente una visión ya formada sobre el poder, ¿no? Desde la dedicatoria se hace presente la tarea explícita de introducir una nueva perspectiva que confronta con las representaciones y los saberes ya establecidos, ¿no? Eh, por eso decía que es dificultoso pensarlo en términos pedagógicos, porque no parte del no saber hacia el saber, sino de lo dado, de lo establecido, de lo ya sabido, para introducir ahí la falla, ¿no? El constante, sin embargo, que introduce Maquiavelo en sus argumentos, exponiendo lo que hay de idealizado, de imaginario, de lo no sabido dentro del saber.
justamente aquello que hace posible el conocimiento. De esta idea, aunque no me voy a detener en esta exposición en El Príncipe, de esta idea tomo la expresión que está en el título, contrapedagogía del centauro, ¿no? El segundo motivo, que sí voy a retomar, se encuentra condensado en la interpretación republicana de los discursos, leído como un momento fundamental del denominado humanismo cívico, a partir de un paradigma de educación del ciudadano, en el que se establecería una relación causal entre la prudencia, la virtud, el bien común y la libertad. Una interpretación que además ha revalorizado la relación de Maquiavelo con con los clásicos y lo ubicaría dentro de una gran tradición republicana, ¿no? Basta recordar, por ejemplo, una frase del espíritu de las leyes de Montesquieu, donde dice, en el gobierno republicano se necesita de todo el poder de la educación, ¿no? En ambos casos, en ambas lecturas, el tema de la educación siempre se inscribe en una reflexión política, ¿no? Desde dos perspectivas que han de alguna manera dominado la interpretación de su obra, sea que pensemos en la educación del gobernante, sea que pensemos en la educación de los ciudadanos. Sin embargo, en ambos casos, creo que el objetivo o el fin de la educación representa un problema para Maquiavel, un problema que va a enfrentar. En parte, como decía, porque representa saberes y representaciones dominantes. Y en parte, porque también representa un modo de la determinación de la política. Y por tanto es al mismo tiempo un límite y una posibilidad. El abordaje que yo me propongo es sumamente modesto. Lo que voy a hacer es situar la cuestión de la educación a partir de su mención explícita en algunos pasajes que, sin embargo, considero centrales en la interpretación de su obra y creo que allí radica eh, su valor. Y por otro lado, sí quisiera también mencionar que, como suele pasar, por lo menos en mi caso, el abordaje textual de un autor, histórico y textual, no impide que una lectura siempre esté motivada por preguntas o problemas que tienen que ver con nuestro propio tiempo. Eh, y en ese sentido, cuando estaba pensando esta intervención, me apareció todo el tiempo una idea, una frase, casi diría un mantra de nuestro tiempo, que es la crisis de la educación, la idea de crisis de la educación, ¿no? Que es un sintagma que tiene esa capacidad de producir un amplio consentimiento, que tiene una carga valorativa muy alta, pero que sin embargo no siempre se sabe bien qué es lo que quiere decir. Eh, y en su repetición, creo, por lo menos hace ya algunas décadas, pareciera que la educación existe permanentemente bajo el modo de su crisis, ¿no? Eh, Esta idea que no voy a desarrollar, por supuesto, en esta intervención, ni pretendo que Maquiavelo le conteste, sin embargo, quisiera sí por lo menos hacer explícito que funciona algo así como un horizonte amplio a partir del cual también pensé esta intervención, ¿no? Bueno, eh, quisiera comenzar entonces con la primera mención que creo de relevancia, eh, la primera mención del término educación, que creo tiene una relevancia central en Maquiavelo, está en el capítulo 4 del libro 1 de los discursos de la primera década de Tito Livio, ¿no? Voy a citar el fragmento. No se puede llamar en modo alguno desordenada una república donde existieron tantos ejemplos de virtud, porque los buenos ejemplos nacen de la buena educación de las buenas leyes, y las buenas leyes de esos tumultos que muchos desconsideradamente condenan, pues quienes estudien el buen fin que tuvieron encontrará que no engendraron exilios ni violencia en perjuicio del bien común, sino leyes y órdenes en beneficio de la libertad pública. Eso es del capítulo 4 del libro 1 de los discursos, ¿no?
Este pasaje está compuesto por tres afirmaciones, ¿no? En la primera afirmación, Maquiavelo sostiene una idea clásica, recuperada por el humanismo. La virtud, los ejemplos virtuosos, son resultados de la buena educación y la buena educación de las buenas leyes. Se trata de una relación causal, lineal y teleológica entre ley, educación y virtud, que justamente tiene el mérito de ser circular, porque el fin está ya siempre presente en el origen. Es la ley virtuosa la que, orientada al bien común y la libertad, puede justamente educar en la virtud. El problema de este razonamiento es que presupone lo que tiene que poder explicar. En un sentido, es el mismo problema que está presente en la exposición del príncipe, ¿no? Cuando Maquiavelo critica las pretendidas virtudes de diferentes formas de principado en la medida en que no explican qué y cómo surge la virtud, sino que solo la presuponen, ¿no? Esa misma crítica está presente en esta exposición ahora dirigida a la idea de virtud republicana. La respuesta de la teoría política clásica está más o menos contenida en el mismo análisis que realiza Maquiavelo en este capítulo, ¿no? La circularidad explica y supone, y por tanto justifica, la teoría del gran legislador, en sus diversas variantes, sea la variante ejemplar aristotélica o la variante del legislador filósofo platónica, que conoce racionalmente y puede llevar a la práctica lo justo, ¿no? El legislador sabio es aquel que, habiendo dado forma a la ciudad, es decir, habiéndole dado una constitución, es también aquel pedagogo de los ciudadanos, aquel que puede constituir, que puede formar el alma de los ciudadanos. Esa es la frase clásica que está contenida en la primera línea. En la segunda línea, Maquiavelo interpone la dinámica del conflicto, ¿no? Interrumpe la circularidad a partir del análisis del caso romano que ha sido recuperada por múltiples interpretaciones contemporáneas, ¿no? Las buenas leyes en realidad nacieron de los tumultos producidos por la división entre los grandes y el pueblo, ¿no? El carácter disruptivo de esta tesis tiene muchos alcances teóricos y prácticos, ¿no? Al poner la división y el conflicto en el origen, niega propiamente una metafísica del origen como principio de orden y unidad, ¿no? Como fundamento. El caso romano, su singularidad, lo que muestra justamente es el carácter contingente del devenir de las repúblicas. Y en la tercera afirmación, en la última, Maquiavelo explica que esa desunión no fue contraria al bien común, porque su fin fue la generación de leyes de ordenamientos en beneficio de la libertad pública. Leyes de ordenamientos que permitieron poner un freno a la ambición de los poderosos a partir de la participación del pueblo en el gobierno, ¿no? Maquiavelo está refiriéndose propiamente a esa modificación de los ordenamientos que crearon los tribunos de la plebe, ¿no? Maquiavelo no menosprecia el lugar de la educación, por el contrario, en su intervención argumentativa, ilumina aquello que este propio capítulo, creo, no va a terminar de responder y que acompaña gran parte de la reflexión de su obra. ¿Por qué? Porque hay conflictos de los que surgen buenas instituciones, pero también hay conflictos que destruyen a las ciudades. El criterio normativo que introduce Maquiavelo al final es claro. Hay unos que están orientados al bien común y por tanto promueven la libertad pública, pero otros están motivados por los intereses particulares y generan las condiciones para la dominación, ¿no? La pregunta, por supuesto, es ¿cuál es la causa que hace prevalecer a unos sobre otros, ¿no? La respuesta que da Maquiavelo, incluyendo su radical antiidealismo, corre el riesgo también de reproducir la circularidad del argumento clásico, propia de toda resolución que introduce un principio normativo, ¿no? El conflicto es causa de la libertad cuando el fin del pueblo es el bien común, ¿no? O sea, la sustitución del legislador sabio por el pueblo también puede ser un argumento por un pueblo justo, también puede ser un argumento circular, que creo, hago un paréntesis, creo está presente en gran parte de las interpretaciones neorepublicanas contemporáneas de Maquiavelo, ¿no? Cuando Maquiavelo postula como factum de la política el conflicto, que se afirma como un estado constante e insuprimible,
sabemos que esa implicación entre conflicto y virtud ha sido sobre todo desarrollada en el Príncipe. Y cuando piensa la relación entre conflicto y ley, nos encontramos con grandes desarrollos en los discursos. Uno es este que estamos leyendo. Pero estas relaciones nos permiten también hacernos una pregunta que creo se desprende de este pasaje, y es ¿cuál es la relación que se da entre educación y conflicto? Que es el otro término de la tríada mencionada, ¿no? La virtud, la educación, las leyes. Cuando Maquiavelo nos dice que los tumultos no son signos de barbarie o incivilidad, sino una parte constitutiva de los pueblos libres, sabe que ese es el núcleo de su argumento más difícil de aceptar. Maquiavelo da muchas respuestas, dependiendo también cómo analiza cada caso, pero en más de una ocasión sostiene que los deseos de los pueblos son más honrados y justos que los deseos de los grandes, ¿no? Sin embargo, muestra también que los efectos de ese deseo de no ser dominados, que hacen posible la confrontación, son múltiples, son diversos. La anatomía afectiva del pueblo no es por naturaleza diferente a la anatomía afectiva de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que en este primer pasaje queda abierta una pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál es esa relación entre conflicto y educación a partir de la cual unos se conducen a la libertad, unos nos conducen a la libertad y otros destruyen a las ciudades? Maquiavelo retoma, creo yo, esa pregunta en el capítulo 2 del libro 2 de los discursos, cuando hace una referencia a la religión. Voy a citar, es una cita larga esta, prolongada. Lo que voy a hacer es leer solo la primera y la última parte, que es la que me interesa. Dice Maquiavelo, pensando de dónde puede provenir en que en aquella época los hombres fueran más amantes de la libertad que en esta, creo que procede de la misma causa por la que los hombres actuales son menos fuertes, o sea, de la diferencia entre nuestra educación y la de los antiguos, que está fundada en la diversidad de ambas religiones. Y ese pasaje concluye diciendo, nuestra religión ha glorificado más a los hombres contemplativos que a los activos. A esto se añade que ha puesto el mayor bien en la humildad, la abyección y el desprecio de las cosas humanas, mientras que la otra lo ponía en la grandeza de ánimo, en la fortaleza corporal y en todas las cosas adecuadas para hacer fuertes a los hombres. Y cuando nuestra religión te pide fortaleza, quiere decir que seas capaz de soportar, no de hacer un acto de fuerza. Este modo de vivir parece que ha debilitado el mundo, convirtiéndolo en presa de los hombres malvados, los cuales lo pueden manejar con plena seguridad, viendo que la totalidad de los hombres, con tal de ir al paraíso, prefieren soportar su opresión que vengarse de ellas. Sabemos que la cuestión de la religión en Maquiavelo es un tema ampliamente discutido. Lo que nos interesa a nosotros de este pasaje en particular es su equivalencia con la educación leída a la luz del primer pasaje de los discursos que citamos, ¿no? Tengamos en cuenta que Maquiavelo ya ha hecho un análisis de la religión romana en el libro 1 de los discursos, pero en este pasaje, al plantear una comparación con la religión cristiana, extiende, yo creo, el alcance de su lectura sobre la religión. En la edición En la edición de los Discorsi que prepara Giorgio Inglese, en la que una edición muy interesante porque publica los dos proemios al libro uno, señala que la diferencia entre el primer borrador y el segundo, una de las diferencias, pero creo que es la más relevante que señala, es la sustitución del término religión en su versión primera por el de educación en su versión definitiva, en un pasaje donde Maquiavelo justamente expone las causas de la debilidad del mundo presente, ¿no? Lo que dice Inglese, y el argumento es muy válido, es que Maquiavelo hace esa sustitución por motivos prudenciales. Pero yo creo, considerando que vuelve a retomar el tema
y no es muy prudente Maquiavelo en el modo en que analiza la religión cristiana, que esa sustitución lo que permite es entender también el alcance del análisis que propone Maquiavelo sobre la religión, que incluye el saber, la crítica a los saberes contemplativos, las creencias, la moral y principalmente sus efectos políticos, ¿no? Acá, si la religión puede asumir el lugar de la educación, si puede presentarse esa equivalencia, es porque la religión no se reduce a un dispositivo para lograr la obediencia a partir del temor a lo sobrenatural. Algo que por otra parte tienen en común la religión civil antigua y la religión revelada. El temor y la obediencia son características que comparten todas las religiones, sean paganas o reveladas. También la posibilidad de un uso político, tanto como la fragilidad de ese uso, de ese engaño, en la utilización de los presagios o de la voluntad divina, cuando justamente esos presagios fallan o son favorables solo a unos pocos. Eso lo muestra tanto en la religión romana como en la religión cristiana. Pero acá, en este análisis, la religión es además una fuerza, un poder, cuya eficacia no radica solo en el temor, es decir, no tiene solamente una fuerza represiva, sino principalmente que se presenta como una disposición que modeliza el consentimiento activo de los individuos, anudando un amplio espectro de la experiencia humana. Al identificar religión y educación, Maquiavelo está señalando justamente la relevancia de la educación en esta equivalencia en cuanto, podríamos decir, cosmovisión o preconcepción del mundo, sedimentada en una multiplicidad de prácticas, públicas y privadas, religiosas y no religiosas, un amplio conjunto de creencias básicas que modelan los afectos y pensamientos sobre lo que resulta valorable o aceptable. Es decir, modelan los juicios, modelan la opinión del pueblo, lo que el pueblo está dispuesto a consentir o a rechazar. No se trata, por tanto, en el análisis de Maquiavelo, de los efectos de una estricta educación en el dogma religioso y el control de su observancia, porque además Maquiavelo en más de una ocasión señala el debilitamiento de los dogmas y los preceptos cristianos entre los florentinos, la presencia de una doble moral. eh, de lo que se trata en realidad es de un conjunto de creencias y prácticas que determinan las relaciones de los agentes, de los individuos con el mundo, y que tiene efectos políticos concretos. Principalmente, el que le interesa a Maquiavelo es la aceptación de la servidumbre. Lo que Maquiavelo encuentra en la religión, como en la educación, es el poder de la costumbre, la forma siempre histórica en la que nuestra naturaleza se modula y se diversifica, ocultando toda huella de sus mutaciones. La religión, creo que el interés de Maquiavelo en esta comparación entre religión y educación es porque la religión es la forma histórica paradigmática para comprender la unidad y organización de las costumbres. Si nosotros efectivamente vinculamos el análisis del libro uno, del capítulo 4 del libro uno, con este análisis de la religión en el libro 2, vamos a ver que ese movimiento entre religión, entre educación, religión y religión, costumbres, Maquiavelo ya lo había anticipado en el libro uno, en un pasaje que es muy próximo, un pasaje que está en el capítulo 18 del libro uno, que es muy próximo a la primera cita que leímos. Maquiavelo dice, pues así como las buenas costumbres para conservarse tienen necesidad de las leyes, del mismo modo las leyes, para ser observadas, necesitan de buenas costumbres, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de explicar aquí brevemente justamente es esa introducción del concepto de costumbres, ¿no? Como un concepto que aclara su concepto de educación y la relación entre educación y religión, ¿no? En primer lugar, porque al introducir las costumbres, Maquiavelo de alguna manera cambia el terreno a partir del cual estaba pensando originalmente, se está pensando originalmente la educación, es decir, exclusivamente la educación de la élite gobernante.
que está acompañada de la teoría clásica, justamente de la teoría del gobernante virtuoso, del buen gobernante, ¿no? Lo que está mostrando Maquiavelo en este desplazamiento es la interdependencia que hay entre la acción virtuosa y las condiciones que la hacen posible, ¿no? El problema es principalmente que el discurso humanista funda su posibilidad en un principio, la educación, que no es otra cosa que el resultado de un encuentro de una multiplicidad de causas que producen ese efecto que Maquiavelo llama costumbres, en el que conviene recordar se inscriben no solo los saberes, las creencias, sino también las respuestas afectivas, ¿no? El movimiento de la educación a la religión y de esta a las costumbres puede constatarse, además, no me voy a detener mucho en esto, pero puede constatarse en la amplia presencia que tiene las costumbres como criterio de análisis en el libro 3 de los discursos, y por otro lado resulta evidente en el arte de la guerra, donde Maquiavelo directamente, explícitamente habla de costumbres civiles, costumbres militares, costumbres religiosas. Es decir, el concepto de costumbre ahí ya funciona, digamos, como aquel que designa ese conjunto de hábitos, creencias, prácticas. Pero creo que quizá el pasaje más representativo está presente en las historias florentinas, en el que el término educación no es utilizado y paradójicamente prácticamente no es utilizado en ningún momento de esa obra, pero sin embargo creo que a partir de este desplazamiento uno puede entender que el problema permanece. Hago una cita de las historias florentinas para que se entienda la idea. Dice Maquiavelo, si se considera el gran daño que se deriva a una república o a un reino del cambio de principio de gobierno, cuando el cambio se hace no por razones externas, sino por discordias internas civiles, siendo claro que aún los cambios ligeros acaban por destruir cualquier república o cualquier reino, por poderoso que sea, se podrá bien imaginar lo mucho que padecieron entonces, lo mismo Italia que las demás provincias romanas, las cuales no solo cambiaron de gobierno y de jefe, sino que cambiaron también de leyes, de costumbres, de modos de vivir, de religión, de lengua, de manera de vestir y hasta de nombre. Ahí termina la cita. Creo que la ausencia del término eh, 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 perfectamente lo hace, esa ausencia perfectamente lo hace presente en toda esta enumeración, ¿no? Porque Maquiavelo ya ha ligado la educación justamente a todos estos términos, las leyes, las costumbres, los modos de vida, la religión, los hábitos y la lengua. Se trata de una enumeración que por supuesto nos plantea una difícil demarcación sobre la distinción de uno u otro término como parte de la vida humana y que de alguna manera en esa enumeración parece querer abarcar las diferentes dimensiones de una realidad, lo múltiple en esa difusa unidad que es la vida humana en común en cuanto a existencia histórica y social. Pero también en esa enumeración busca señalar esa autonomía relativa que tiene cada una de estas dimensiones de la existencia, que en cada caso concurren de manera diferente y según temporalidades diversas, produciendo ese efecto que permite singularizar a una comunidad en un tiempo y en un lugar determinado, ¿no? Las costumbres son el modo de identificación de la singularidad de una comunidad determinada. Ese es el problema que está presente de hecho en las historias florentinas. Dilucidar la diferencia que a partir de la comparación inicial que plantea con Roma al inicio de la obra, muestra la imposibilidad de limitación, de limitación de los antiguos, así como la novedad que define el conflicto que signa la historia florentina. No se trata de lamentarse por lo que no hay o lo que se ha perdido, sino saber identificar qué es lo que sí hay y pensar a partir de ahí su potencia. La materia sobre la que trabaja
la política maquiaveliana no es una materia inerme como para un realismo ingenuo, ni informe como para un también ingenuo idealismo, sino una fuerza que opera y muta permanentemente, ¿no? La variación en Maquiavelo no es informidad, sino lo real ya siempre históricamente determinado, aquello que explica que no podamos ser dueños absolutos de nuestras acciones en un doble sentido, porque no siempre podemos actuar libremente, porque estamos determinados, y porque cuando es posible que podamos actuar, tampoco somos dueños absolutos de los efectos que nuestras acciones producen en otros. En este análisis, Maquiavelo, creo yo, no diluye el rol de la educación, que es tan importante para el humanismo italiano como europeo. De hecho, son centrales los pasajes que siempre va a insistir en la lectura de los clásicos y reclama permanentemente saberlos leer correctamente, ¿no? El conocimiento de las cosas pasadas, el conocimiento de las cosas antiguas es una frase que está permanentemente presente en Maquiavelo. Lo que hace es escribir la educación en un análisis más amplio de las costumbres, ¿no? Partiendo de la centralidad que tiene la religión como una forma de unidad de la costumbre, discutiendo la pretensión humanista de otorgarle a la educación un rol fundacional, como si la verdad de un saber fuese completamente independiente de las circunstancias, de lo que Maquiavelo llama el presente, y basta ser introducido racionalmente en cualquier momento por medio de la educación para interrumpir la corrupción y generar ese círculo virtuoso entre la ley, las costumbres y la virtud. La reeducación, entonces, en Maquiavelo resulta un tema central y un problema central. Pero si la educación, en el sentido de la costumbre y que incluye la religión, tiene el rol fundamental en la reproducción social, eso no se da bajo la forma de la pura repetición. Por ese motivo, la imitación de los antiguos es en parte imposible y en parte inútil. No así la acción, que puede encontrar la ocasión para introducir cambios en la variación, tanto en el orden del poder como en el orden mismo de los saberes. En una cita, voy a leer una cita del libro 3 de los discursos, donde aparece, creo claramente esta idea. Dice Maquiavelo, los hombres prudentes suelen decir, y quizá no sin motivo, que quien quiera ver lo que será, considere lo que ha sido, porque todas las cosas del mundo tienen siempre su correspondencia en sus tiempos pasados. Esto sucede porque, siendo obra de los hombres, que tienen y tendrán siempre las mismas pasiones, conviene necesariamente que produzcan los mismos efectos. También es cierto que estas acciones son más virtuosas en esta provincia que en aquella, o en la de más allá, según la educación que ha modelado el modo de vida de los pueblos. Ahí termina la cita. Maquiavelo se apropia y sintetiza este, una idea que, como suele hacer, al mismo tiempo incorpora un sin embargo, ¿no? Un también. Si hay una correspondencia entre el pasado y el presente, es porque las cosas del mundo son resultado de la obra de los seres humanos que comparten la misma naturaleza. Sin embargo, dice Maquiavelo, esos mismos efectos, y hay que tener en cuenta que Maquiavelo siempre menciona la palabra efectos en plural, no son idénticos. Mismos efectos no significa idénticos efectos. ¿Por qué? Porque pueden ser virtuosos o no de acuerdo al poder que posee la educación para determinarlos, de acuerdo al modo de vida de los pueblos. De ahí se entiende que del deseo de no ser dominados no se sigue necesariamente el deseo de libertad, así como del conflicto entre el pueblo y los grandes no se sigue necesariamente instituciones virtuosas que promuevan la libertad y el bien común. Para, para finalizar este breve y modesto recorrido, quisiera hacer algunas puntualizaciones y animarme a unas
tomarme el permiso para extenderme en alguna interpretación también. En primer lugar, creo que el capítulo 2 del libro 2, donde Maquiavelo propone la equivalencia entre religión y educación, no responde al problema de la circularidad argumentativa presente en el capítulo 4 del libro 1, afirmando que la verdad efectiva se encuentra en los valores de una comunidad resultados de su educación religiosa. Por el contrario, lo que hace Maquiavelo es ampliar el problema para restablecer con un alcance mayor la centralidad que adquiere el modo en que los conflictos pueden ser interpretados y conducidos según el común proceder de los agentes, es decir, según sus costumbres. El razonamiento republicano de la correspondencia entre ley, educación y virtud supone una identidad absoluta entre gobernantes y gobernados a partir de la homogeneidad de sus valores culturales, es decir, una identidad de la comunidad consigo misma. Al respecto, Maquiavelo es, en más de una ocasión, contundente. Cito una línea de las historias florentinas. Ante todo, dice Maquiavelo, y siguiendo mi costumbre, quiero mostrar cuánto se engañan los que esperan que una república pueda mantenerse unida. En el, y acá hago solo un agregado como para una posible futura extensión. Posiblemente, si uno tuviese que pensar en un autor que uno podría pensar intermediado también por Spinoza, en esa trida Maquiavelo-Spinoza-Marx, posiblemente en Marx encontremos la formulación más sintética de el problema que hemos presentado, por lo menos en la primera parte del texto, el problema el argumento de la circularidad en la que entra la educación. Recuerdo solamente, hago este comentario y solo recuerdo la tercera tesis sobre Feuerbach de Marx. La doctrina materialista acerca de la transformación de las circunstancias y de la educación olvida que las circunstancias deben ser transformadas por los hombres y que el propio educador debe ser educado. Tiene, por tanto, que dividir a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de otra. La coincidencia del cambio de las circunstancias y de la actividad humana o la autotransformación solo puede ser captada y comprendida racionalmente como praxis revolucionaria. Segundo punto que quisiera señalar. En el príncipe, las costumbres, el modo de ser de un agente exigido a actuar según la cualidad de los tiempos, representa un límite intrínseco para la acción virtuosa, ¿no? Es lo que dice Maquiavelo en el capítulo 24, ¿no? Difícilmente un príncipe se aparte de una vía que le ha resultado favorable, etcétera, etcétera. En los discursos, a la primera década de Tito Livio, la inscripción de la educación en el ámbito de las costumbres es al mismo tiempo lo que permite entender lo que liga a una comunidad y al mismo tiempo lo que la sujeta. Su explicación es en principio la misma. No somos por naturaleza libres. La libertad es un devenir posible. La libertad es un fin, no es un principio. En un lenguaje más contemporáneo podríamos decir, somos sujetos, en ese doble sentido que implica la palabra sujeto. Sujetos de el poder y sujetos a el poder. Esa bivalencia, sin embargo, uno le diría, esa bivalencia universal que vale tanto para el individuo como para la comunidad, sin embargo se tensiona y se vuelve antagonismo cuando emerge redefiniendo el campo político a partir del conflicto entre el pueblo y los grandes. Es decir, lo que aparece en el príncipe como un problema, si se quiere, entre comillas, interno entre sus hábitos y su libertad, se rompe como problema público con la división de la comunidad. Contrariamente, creo, a la común opinión, el alcance que le da Maquiavelo a la educación
es tal que se trata de aquello que no se encuentra absolutamente bajo nuestro control, por más que sea una actividad intencional. Muestra de alguna manera la no identidad o la no identidad absoluta entre saber y poder, justamente porque la mutación es en parte contingente, ¿no? Así es como explica, si uno continúa la lectura del capítulo 2 del libro 2 de los discursos que nosotros citamos, cómo se perdió esa virtud antigua, siendo que era superior. Se perdió por el encuentro, primero, entre la propia virtud romana y la de los demás pueblos, por el poder de Roma, y en segundo lugar, por el encuentro con el cristianismo. Acontecimiento que justamente prueba no la superioridad de la religión revelada por sobre la educación antigua, la religión antigua, sino la concurrencia de una multiplicidad de causas, cuyo efecto fue el olvido de las condiciones de posibilidad de la vida libre y política. Por eso, para Maquiavelo, es en momentos de crisis cuando los conflictos producen el debilitamiento de una común imagen del mundo. Conflictos que para Maquiavelo resultan, no cualquier conflicto, sino aquellos que resultan de la desunión entre el pueblo y los poderosos. Desunión que da la ocasión para producir un desvío en el curso de los acontecimientos y, si son conducidos con virtud, también una más durable transformación de los juicios sobre lo aceptable y lo inaceptable. Esto que yo he llamado la contrapedagogía del centauro nos enseña que toda acción es siempre una intervención polémica sobre lo aprendido. En tercer lugar, quisiera señalar que la apertura del problema en el que la educación parece diluirse eh, en el ámbito de las costumbres no es tal. Lo que creo es que esa apertura es la que permite justamente reorganizar el problema a partir de lo que podríamos llamar la función contrapedagógica de la interpretación o de la traducción, ¿no? En lugar de pensar la educación como ese saber que es el inicio del círculo virtuoso clásico, lo que hace es introducir en el modo en que yo llamo contrapedagogía otra forma que es la de la traducción. En tal sentido, creo que es posible interpretar ese conocido discurso presente en las historias florentinas, en el libro 3 de las historias florentinas, que Maquiavelo pone en boca de un chompi, ¿no? El discurso plebeyo en el que, partiendo de la experiencia, son desmontadas una a una esas verdades sobre la naturaleza humana, la religión, la moral y la política, que ha enseñado al pueblo bajo, al pueblo pobre, al pueblo bajo, la sumisión y le permite imaginar que puede autogobernarse. Discurso que Maquiavelo lo presenta como un discurso anónimo, ¿no? De un miembro del pueblo. Un anonimato que justamente ocupa el lugar del universal y no del autoritas del discurso humanista. Y que Maquiavelo, ficcionándolo, fabulándolo, lo que hace es traducir el conflicto entre los grandes y el pueblo bajo, ¿no? Ese discurso es una gran operación de traducción. Una traducción que en primer lugar democratiza el discurso a partir justamente de una contrapedagogía que cuestiona los saberes instituidos para mostrar que aquello que se percibe como pura foné, diría Aristóteles, Maquiavelo lo dice en el pasaje antes del primer pasaje de los discursos que citamos, aquellos que solo perciben ruido en los tumultos, dice Maquiavelo, ¿no? Contiene la posibilidad, les decía entonces, este discurso democratizado contiene la posibilidad de un logos político. Pero ¿por qué una traducción? Porque lo que hace Maquiavelo es poner en este discurso no un saber sobre lo justo, lo bueno o lo virtuoso para educar al ciudadano, no pretende educar al chompi Maquiavelo, sino darle una palabra que articula el rechazo a lo injusto, inscribiéndolo en el espacio público. Una traducción también porque parte de las cosas, parte de un discurso a otro, ¿no? Parte de las cosas en el sentido de la res pública, en la interpretación más literal que es
aquello que nos atañe a todos, aquello que nos inhiere a todos, que no es del orden exclusivo de las ideas, sino de la experiencia vivida de las contradicciones y los antagonismos políticos. Creo que la educación como traducción es la posibilidad del tránsito, si queremos utilizar un término spinoziano, la transitio, entre el deseo de no ser dominados y el deseo de libertad. Ese es, creo, para Maquiavelo el lugar de la política, porque lo que puede enseñar la política es justamente lo que puede, su poder para modificar un estado de cosas. No solo un gobernante o una forma de gobierno, sino el conjunto de las relaciones prácticas sobre las que se sostienen los modos de ser de una comunidad determinada. Lo que Maquiavelo llama su modo de vida. Una educación que en principio no niega, rechaza o expulsa, y menos aún condena los conflictos sociales. Y lo último que quisiera señalar, ya extendiéndome más aún en la interpretación, son básicamente dos preguntas. Maquiavelo dice, hay ciudades acostumbradas por largo tiempo a obedecer y ciudades acostumbradas a vivir libres. Pero esto no define la naturaleza, esto no lo define ni la naturaleza ni por supuesto la providencia. Ninguna ciudad, sea que forme parte del primero o el segundo grupo, está condenada a la servidumbre o tiene garantizada la libertad. En lo que difieren es en las condiciones para la acción. Esta idea, que está claramente presente en El Príncipe, no hace referencia a la antigüedad clásica, sino a las ciudades italianas y en particular a Florencia. Ahora, la pregunta que se sigue no es solo de qué tipo de ciudad es Florencia, si de aquellas que están acostumbradas a vivir libres o aquellas que están acostumbradas a obedecer. La pregunta creo que atañe a la cuestión de la educación es qué hizo que en el pasado, en un pasado no muy lejano, colectivos, pueblos, naciones hayan luchado por su libertad. ¿Por qué en el presente parece, como dice Maquiavelo, algo inaceptable o imposible? Que creo que es una modulación, podría ser una modulación de esa pregunta más amplia que propone Spinoza cuando se interroga por qué los hombres luchan por su esclavitud como si se tratara de su salvación. Ahora bien, retomando la pregunta inicial que surge de ese primer pasaje que leímos, ¿qué sería una educación del conflicto? ¿Qué sería, si se quiere, esa contrapedagogía del centauro, como yo titulé esta presentación? Quizás la expresión más próxima para nosotros, la traducción que podríamos hacer, es una educación crítica. ¿Y qué sería una educación crítica? Sería el encuentro activo de los saberes como traducción y las litigiosas prácticas políticas populares, ¿no? Es decir, no una relación pedagógica con el pueblo, sino una contrapedagogía que pueda construir un lenguaje público del litigio. Maquiavelo, por supuesto, no formula, por lo menos en estos términos, esa pregunta. Mi exposición ha sido guiada como si Maquiavelo dejara abierta esa pregunta en el primer pasaje que leímos. Por eso creo que, por supuesto, no vamos a encontrar en su obra una teoría de la educación, pero sí creo una interesante inscripción de la educación en el conflictivo campo de lo político, que puede quizá arrojar luz sin idealizaciones sobre eso que llamamos su crisis. Bueno, con esto he concluido el modo en que he tratado de resolver la pregunta que me has hecho, eh, sobre qué lugar Moltissime podría grazie. ocupar.
Grazie, davvero No, por moltissimo. Grazie favor. per questo intervento che si inserisce, direi, non so se Alessio è d'accordo con me, perfettamente rispetto a quelli che abbiamo sentito negli scorsi giorni, affrontando la questione da un punto di vista connesso ma completamente diverso. Quindi Así es. è sicuramente un arricchimento. Ci sono stati dei punti in comune, non so chi ci fosse prima o che abbia seguito anche i precedenti, però ci sono dei punti in comune, ricordo in particolare il valore educativo della religione, ma appunto ci sono stati molti spunti nuovi rispetto alle relazioni precedenti. Ehm, Anzi, in qualche modo stiamo vedendo il contraspetto, no? La scorsa volta abbiamo parlato tanto di imitazione, adesso parliamo di conflitto, quindi c'è questo rapporto veramente interessante e abbiamo abbastanza tempo, direi, quanto ne vogliamo per delle domande. Quindi chi si volesse proporre e esporre, ascoltiamo. No, io in realtà non ho propriamente una domanda. Ti ringrazio per l'intervento, è stato davvero molto bello, molto chiaro. E forse anche per questo non vengono domande perché l'intervento è stato molto chiaro e molto esplicativo. Penso che la linea che tu hai seguito sia davvero molto interessante, cioè quella di aggiungere, oltre ai discorsi, soprattutto al secondo libro dei discorsi, anche le storie fiorentine, che era qualcosa che nei precedenti incontri non era uscito e trovo davvero anche molto interessante come linea che poi mi studierò per bene, il parallelismo con la terza tesi su Feuerbach di Marx. Ed è molto interessante secondo me proprio questa cosa che tu hai detto alla fine, cioè il fatto che non essendoci una teoria dell'educazione, tu all'inizio hai parlato di difficoltà di inserire Machiavelli in una storia dell'educazione moderna. E forse proprio questa difficoltà, sempre che noi pensiamo che Machiavelli sia il padre della teoria politica moderna, o almeno cosa che personalmente scusate, l'idea che ci sia un concetto debole di educazione all'interno della teoria politica moderna è qualcosa di affascinante, per cui già questo titolo bellissimo che tu hai dato, la contropedagogia, è qualcosa di estremamente affascinante. Quindi non una forma di educazione, ma una forma di linguaggio pubblico, che è qualcosa che in un certo senso toglie un po' di valore all'educazione in sé, però credo che sia una cosa estremamente moderna che troviamo in Machiavelli. E questo sicuramente più nei discorsi e a questo punto anche più nelle storie che nel principe in sé. Mi dispiace, non era una domanda, era più un apprezzamento e un ringraziamento. Quindi ti ringrazio davvero molto del tuo intervento. Bueno, muchas gracias. Eh, un comentario en relación a tu intervención. Yo creo que efectivamente, por supuesto, primero hay que considerar la amplitud del concepto de educación en un momento histórico muy diferente al que nosotros mentamos inmediatamente, que es la educación pública estatal, ¿no? Eh, que deberíamos recordar se introduce en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eh, de 1792, la Declaración Robespierriana, no la primera, ¿no? Donde se establece que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y está directamente ligado al problema de la transmisión del conocimiento, que es lo que tendemos a pensar nosotros como pedagogía, ¿no? Eh, y efectivamente yo estoy muy de acuerdo con tu señalamiento de que, sobre todo en la época de Maquiavelo, lo que está en juego es el lenguaje público, ¿no? Lo que está en juego es la constitución de un lenguaje público.
Y la disputa que está dando Maquiavelo es quiénes definen ese lenguaje público. Por eso yo me centré mucho más, no tanto en la lectura pedagógica de El Príncipe y de la formación del gobernante, como de la intervención que proponían los humanistas republicanos en la constitución de ese lenguaje público, ¿no? Y el problema que veía Maquiavelo en no dejar permear ese lenguaje público, que Maquiavelo lo utiliza y lo reconoce, eh, no dejar permear ese lenguaje público por la conflictividad. Por eso a mí me interesó mucho introducir las historias florentinas, porque creo que es donde Maquiavelo efectivamente sus categorías políticas las pone en la práctica, digamos, ¿no? Pone en práctica en la reconstrucción de la historia de Florencia esas categorías, tratando justamente de introducirlas en el lenguaje público florentino, ¿no? Por eso tampoco creo que, y el problema está presente, y creo que el señalamiento de Maquiavelo en los discursos es interesante, siendo que los discursos suele leerse como una obra de educación de la élite florentina, ¿no? Esas conversaciones que se daban en los Horti Origelai, ¿no? Con esos jóvenes de la aristocracia florentina, al señalar Maquiavelo casi que decir no soy un educador, ¿no? O sea, no vengo aquí a hablar como un educador, ¿no? Sino lo que vengo es a poner una discusión, a introducir una discusión. Y me parece que en ese sentido hay una dimensión de la educación moderna que es central, que tiene que ver con eso, con la constitución de un lenguaje público litigioso. Y yo creo que Maquiavelo en ese sentido ocupa un lugar central en el pensamiento, si uno tuviese que reconstruir el pensamiento moderno sobre la educación, ¿no? Eh, que por otro lado lo distancia de la figura del filósofo, por eso también es tan difícil ese juego permanente, digamos, si uno lo puede o no leer a Maquiavelo como un filósofo, que no tiene que ver solo con la estructura de su teoría, es decir, es el padre de la teoría política moderna, pero no nos dice ni qué es la ley, ni qué es la justicia, ni qué es el consenso, es decir, no define por lo que las cosas son, sino por aquello que constituye un nuevo espacio público, que es el espacio de la política, ¿no? Aquello que tiene que constituirse como un nuevo espacio público. Por eso agradezco tu intervención, porque en realidad ha dejado muy claro un poco la intención que tenía el texto que presenté, ¿no? Es decir, bueno, cómo pensar de otra manera, digamos, esa educación, que además en el caso de Maquiavelo, por supuesto, excede la educación, por un lado del gobernante y por otro lado de las élites gobernantes, ¿no? Porque en esa constitución del espacio público, que es lo que yo quise referir al final, ese trabajo de traducción de Maquiavelo es un modo de dejar entrar, digamos, la palabra del litigio, que es una palabra no reconocida como un saber, ¿no? Así comienza, podría haber, como dije al principio, también podría haber comenzado por la dedicatoria del príncipe, ¿no? Que es otra manera de la traducción del discurso Chompi, ¿no? Que es decir, bueno, cómo desde el lugar del pueblo se mira al príncipe, ¿no? Cómo introducir eso que en la matesis del modelo educativo de las élites florentinas es aquello que no tiene palabra, es aquello que solo produce ruido, ¿no? Así que bueno, te agradezco porque se entendió lo que quería decir, que a pesar de que me costó encontrarle un ingreso al tema. Grazie Sebastian e Alessio per questo dialogo. Ci sono altre domande? Magari qualcuno di... No? Allora ne faccio io una a Sebastian che in realtà è più così, una curiosità, è un ampliamento un po', diciamo, ovvio forse
del discorso che ha fatto, in particolare dell'inizio e della fine. Tu hai accennato appunto a quest'idea di un'educazione come sempre in crisi, no? Che è un'idea anche contemporanea della crisi dell'educazione. E, e quindi ciò che mi chiedevo così a livello appunto di ampliamento un po' del discorso è che cosa avrebbe da, lo dico con una formula, diciamo, cosa avrebbe da dirci, cosa, se ha ancora qualcosa da dirci Machiavelli oggi, nella crisi dell'educazione di oggi, e in particolare rispetto a quel binomio, che tu hai chiamato questo binomio tra sapere come traduzione e prassi della litigiosità. Come potremmo pensarlo oggi, se possiamo pensarlo, naturalmente, intervenire all'interno di questa crisi dell'educazione? Bueno, te agradezco la pregunta porque, bueno, me da la posibilidad de, aunque sea, balbucear algo de lo que, por lo menos para mí, sigue motivando la lectura de autores clásicos, ¿no? Como Maquiavelo y Spinoza, entre otros, ¿no? Eh, yo, con cierta prudencia, no lo planteé directamente en esos términos, sino que lo puse como una demanda propia, pero uno perfectamente podría encontrar en Maquiavelo la idea de crisis de la educación, ¿no? Cuando él dice, bueno, miremos a los antiguos y miremos, esa comparación de alguna manera se inscribe eh, en una afirmación que tiene que ver con una crisis que lee en el presente, pero al mismo tiempo plantea los límites de solo dirigirse al pasado de una manera idealizada, pensando que uno va a encontrar algo así como un modelo que pueda ser restituido, que creo es otra de las formas a partir de las cuales se responde a la idea contemporánea de crisis de la educación, ¿no? Porque si hay algo que se ha puesto en crisis, porque en algún momento existió, funcionó bien, cumplía sus objetivos, ¿no? Y yo creo que, digamos, esa idea creo que es la que Maquiavelo está discutiendo, ¿no? Eso es una idealización, ¿no? Esa es una idealización que corre el riesgo de, eh, corre el riesgo de depositar la posibilidad de una transformación también en un lugar puramente imaginario, que es la introducción, digamos, el momento de introducción de un saber que regenera a una comunidad, ¿no? Que le introduce dentro de ese círculo virtuoso, que nosotros ya lo conocemos porque nuestra propia historia de la educación es también la de la educación del ciudadano, ¿no? Uno diría que nuestra historia moderna de la educación, de los estados modernos, es la educación del soberano, ¿no? Eh, Y en ese sentido creo que Maquiavelo introduce algo interesante, que es no solo la discusión sobre un modelo normativo de educación, y cuando digo normativo no solo hablo de una educación en valores, ¿no? Sino sobre una educación sobre también ciertos tipos de saberes. Hoy por hoy, por supuesto, hay una prioridad de los saberes técnicos por otros, pero eh, sino también de una figura que creo además de que lo utilizamos muchísimo, sobre todo en las últimas 2 décadas, creo que no siempre sabemos qué quiere decir, que es una educación crítica, ¿no? Y no siempre sabemos qué significa, qué es qué sería una educación crítica, ¿no? Entonces te dicen una educación técnica, pero también una educación crítica. De alguna manera la expresión educación crítica ha sustituido, y habría que pensar esa sustitución, quizá en la pervivencia, en la última pervivencia que tenemos en el lenguaje contemporáneo de ese gran momento histórico para el pensamiento que fue el Renacimiento, que es una educación humanista, ¿no? En un momento se habló de una educación humanista, hoy se habla de una educación crítica, tampoco sabemos bien qué significa eso. Y yo creo en ese sentido que Maquiavelo dice algo interesante. Una educación crítica
si nos extendemos en, si utilizamos educación crítica como una traducción de una educación que, que no sea una intervención externa sobre los conflictos, sino una educación inmanente a la conflictividad, es una educación que pueda pensar las contradicciones de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, no una educación de contenidos, pero tampoco una educación de procedimientos. No es el pasaje de la pedagogía de los contenidos a la pedagogía de los procedimientos o de las competencias, como se suele decir hoy, sino de la posibilidad justamente, y es una práctica eso, pero no es una competencia, eh, de poder pensar las contradicciones de nuestro tiempo, las contradicciones en las que habitamos, y por tanto permitir conocernos mejor a nosotros mismos, a los otros y al propio mundo. Creo que ese es el núcleo, creo, de la intervención maquiaveliana, ¿no? ¿Cómo pensar una educación que no ponga el conflicto fuera, ¿no? Como algo externo, que la educación viene a, por un lado, esclarecer y luego solucionar, digamos, en la medida en que nos da las pautas de la acción correcta, de la acción virtuosa, o los fines, ¿no? Sino una posibilidad de pensar la conflictividad. La conflictividad en ese sentido, en el sentido de las contradicciones que definen a nuestras propias sociedades y en las que estamos inscriptos, ¿no? Creo que esa dimensión de lo que solemos todo el tiempo llamar educación crítica no está muy presente, ¿no? Tendemos solamente a hablar por ahí de educación crítica a partir de posiblemente de una pluralización de los saberes, que eso está muy bien y es muy interesante, pero no basta. En el mundo no solo hay pluralidad, hay antagonismo, y los tenemos que poder pensar, ¿no? Eso te diría en términos generales si tuviese que continuar con este juego de las traducciones, digamos. Grazie, grazie davvero per questa risposta. Ci tenevo a questo punto anche perché quest'idea dell'educazione critica, che qui è educare al pensiero critico, eccetera, molto spesso compare, sia io che Alessio, beh, Mm. Alessio adesso è a scuola, io ci sono stata per un po' e ci tornerò a partire da settembre. E spesso appare Ah, solo come perfecto. una linea, no? Una Sí, sí, frase all'interno del programma, educare al pensiero che però sí. poi la domanda è sì, come, cosa, di che stiamo parlando, come dici tu, perché non diventi un semplice slogan, poi vuoto di fatto Mm. di contenuto e vuoto di pratiche. E quindi mi interessava particolarmente questo aspetto anche in vista del mio rientro a settembre a scuola. Bueno, voy a participar, así continuamos la conversación. Magari. Non so se ci sono altre domande, altre Sì, curiosità. a questo punto ti proporremo al posto di fare una storia dell'educazione moderna, facciamo una storia della contropedagogia moderna, che Está potrebbe perfecto, essere una cosa interessante. No, así es. grazie davvero, anche le risposte alle nostre domande, alle nostre sollecitazioni sono state altrettanto interessanti. Il rimando a Robespierre ci fa capire bene che non c'è un unico spazio di educazione, comunque il rimando illuministico all'educazione ha sempre dei grossi problemi perché non toglie il conflitto dalla società, anzi certe volte lo acuisce. Quindi grazie davvero tanto, è stato davvero un incontro molto illuminante, molto educativo. Bueno, bueno, Contro. muchísimas gracias a ustedes. Grazie. Allora io direi che se non ci sono altre questioni che sorgono all'ultimo minuto, non credo, ci possiamo salutare, lasciamo Sebastian andare
a pranzo, penso che sia anche ora. E noi ci rivediamo quando ci rivediamo, Alessio, per i prossimi seminari. Il prossimo è quello del 7 marzo? Sì, esatto, il 7 marzo in presenza. Sì, in presenza ma anche online, In naturalmente. presenza ma anche Ci vediamo online. a Roma. L'orario è ancora da definire per il primo incontro su Sì, Bacon. sì, su Bacon con Chantal Jacquet. Con Chantal Jacquet. Orario da Ah, che definire, ma interessante. sarà nel pomeriggio, tra le 3 e le 4. Sebastian, naturalmente, se vorrei essere dei nostri, con grande piacere, e così agli altri partecipanti. Quindi direi che ci salutiamo. Che dite? Grazie mille. Grazie. Ciao Sebastian, ciao Grazie Marta, davvero. Chao, chao. arrivederci a Ciao. tutti. Nos estamos viendo. Hasta luego.